Bienvenidos nuevamente a una de las lecciones del crecimiento espiritual. La lección que vamos a estar mirando ahora es la obra del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. La salvación es una obra que viene de Dios. Obviamente el nuevo nacimiento es algo sobrenatural, es algo que Dios puede hacer en nuestras vidas y solamente Dios puede hacer eso. Dios es el único que puede salvarnos, Dios es el único que puede transformar nuestras vidas. Entonces vamos a estar leyendo un versículo en Juan capítulo 1, el versículo 13. Juan capítulo 1, versículo 13 nos dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, aquí vemos que Dios es el que obra en el nuevo nacimiento. Él es el único que puede transformarnos, cambiarnos. Y aquí el versículo nos dice que no somos engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios el que opera en nuestros corazones. Entonces, el nuevo nacimiento es algo que viene de lo alto. Vamos a estar nosotros mirando en Juan capítulo 3, el versículo 6 al 8. Dice así: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, el nuevo nacimiento, como bien lo dice este versículo, no es algo humano, no es algo que nace en el hombre, o como dice aquí, en la carne. Hay una diferencia entre lo que es el nacimiento físico y el nacimiento espiritual. El nacimiento físico, como dice aquí, es el nacimiento de la carne. Cuando nosotros nacemos físicamente, nuestra vida es gobernada y controlada por la carne. Es decir, vivimos humanamente de acuerdo a los conceptos humanos. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, nacemos espiritualmente y vivimos de acuerdo al Espíritu. Y cuando estamos viviendo de acuerdo al Espíritu, estamos viviendo de acuerdo a los principios divinos, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de nacer de nuevo, es algo que viene de Dios, como dice aquí, es nacido de lo alto. El Espíritu Santo es el que en nosotros nos produce ese cambio, esa transformación. Entonces, nacer de nuevo, nacer de lo alto, es para que nosotros podamos entender de que Dios es el que obra en nuestros corazones. La salvación, es decir, la justificación, la santificación y la glorificación, es una realidad espiritual. Es el trabajo que Dios hace en nosotros. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, el Espíritu Santo viene, nos sella y nos da a nosotros la capacidad de poder discernir las cosas espirituales. Entonces, el Espíritu Santo nos da el entendimiento del Evangelio. Vamos a leer eso en 2 de Corintios 4, 4 al 6. 2 de Corintios 4, 4 al 6. Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, que una de las obras del Espíritu Santo es la obra de la iluminación. El Espíritu Santo nos trae el entendimiento, nos trae la luz. Cuando nosotros creemos en el Evangelio, el Espíritu Santo viene y nos convence y nos da el entendimiento espiritual
espiritual que nosotros necesitamos para entender la salvación. Y Él ilumina nuestro entendimiento y transforma nuestro corazón. Y también viene a transformar nuestra voluntad. El Espíritu Santo es el que nos va a llevar a nosotros a cambiar nuestra manera de pensar. El Espíritu Santo nos va a llevar a entender que nosotros necesitamos de un Salvador. Entonces es la obra del Espíritu Santo que nos ilumina. Aquí el apóstol Pablo nos está dando un ejemplo, tomando desde el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 3, que nos dice, y dijo Dios sea la luz, y la luz se hizo. Es decir, que por el poder de la palabra de Dios, Dios creó la luz. De la misma manera, por el poder del Evangelio, que es la palabra de Dios predicada a la gente, el Espíritu Santo opera en la mente y en el corazón de las personas, les ilumina y llegan a conocer a Jesucristo y llegan a tener una relación personal con Él. Entonces, es el Espíritu Santo el que nos convence a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. Leamos Juan, capítulo 16, del 8 al 11. Dice Juan 16, 8 al 11, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, es el Espíritu Santo que me va a convencer a mí, me va a hacer entender a mí que yo soy un pecador. Me va a convencer a mí de que yo me merezco un juicio. Me va a convencer a mí de que mi corazón no desea cosas buenas. Que mi corazón siempre va a estar deseando ir en camino del pecado. Entonces es el Espíritu Santo que viene a convencernos de esto, que necesitamos de un Salvador, que necesitamos ser transformados y que necesitamos con nuestra voluntad ir en otra dirección. Eso es lo que la Biblia llama la conversión, el arrepentimiento, un giro de 180 grados para ir en dirección contraria a la que estoy yendo ahora. Y de eso me convence el Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo en mí. Entonces, el entendimiento de la salvación no es solamente un ejercicio académico, no es solamente algo intelectual. Muchos saben que Jesucristo murió y resucitó, pero eso no es suficiente, saberlo. Es la obra del Espíritu Santo en mí que va a producir la fe. Vamos a leer en 1 Corintios del capítulo 2, versículos 4 al 5. Dice, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 1 Corintios 2, 4 al 5. Entonces ahí el apóstol Pablo nos está diciendo que cuando él fue a predicar el Evangelio, no fue simplemente con bonitas palabras o para convencer simplemente con un discurso, sino que él fue con demostración del poder de Dios. Dios había transformado a mucha gente. Dios había salvado a mucha gente. Y en muchos casos de los apóstoles, el Espíritu Santo inclusive obraba en las personas sanándoles de sus enfermedades. Algunas veces los apóstoles hasta resucitaron a personas que habían muerto. Y se podía ver en una manera visible el poder del Espíritu Santo. Y eso sucedía para que se confirme en la palabra de Dios. Pero el poder de Dios venía a transformar las vidas. Y eso es lo que hace la predicación del Evangelio.
Al mirar que las vidas eran transformadas de la gente, pues la fe de esta gente no estaba fundamentada simplemente en las palabras de Pablo, sino en la obra que el Espíritu Santo hacía en las personas. El Espíritu Santo nos ha dado esta capacidad para que nosotros podamos entender. Una vez que nosotros hemos creído en Cristo, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Y es el Espíritu Santo el que nos da a nosotros esa capacidad de pensar y de mirar las cosas espirituales. Miren lo que dice ahí Primera de Corintios, el capítulo 2, el versículo 12. Dice, y no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos las cosas que Dios nos ha concedido. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo lo que hace es hacernos entender las cosas que el Señor nos ha concedido. Es decir, las cosas que nosotros tenemos en Cristo. Es el Espíritu Santo el que nos da el entendimiento para que podamos entender cuál es nuestra nueva identidad en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que tenemos en Cristo? Dice la palabra del Señor, un no creyente, en 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Un no creyente no puede entender las cosas de Dios. Un no creyente no puede discernir las cosas de Dios. Solamente las personas que tienen el Espíritu de Dios. Las personas en las cuales el Espíritu de Dios ha venido a morar. El no creyente no tiene esa capacidad de discernir las cosas espirituales. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Salvador, nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que dice la palabra del Señor de que Él es el único que puede, darnos ese entendimiento. Solamente cuando Dios nos abre los ojos del entendimiento, nosotros podemos comprender lo que las Escrituras nos dicen en cuanto al Mesías. Miren, una de las experiencias que tuvo Jesús con los discípulos es en Lucas 24, 30 al 31. Dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. El Señor Jesucristo había estado con estos dos hombres del camino a Emaús, y él les empezó a enseñar las cosas que el Antiguo Testamento decían de él. Y dice que empezó desde los Salmos, los profetas y por todas las Escrituras les declaraba lo que la Biblia decían de él. Y dice que en el momento en que él partió el pan, se desapareció de la vista. Y ellos entendieron que él era el verdadero Mesías. Cuando nosotros hablamos de eso, de partir el pan, me imagino que cuando el pan nos habla de la cruz, del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Del Evangelio. Y cuando él partió el pan, que representaba en cierto sentido a la muerte de Jesucristo mismo, era que ellos entendieron de que el que había muerto había sido él y que ahora había resucitado.
Y ellos se quedaron maravillados y dijeron, no ardía nuestro corazón cuando nos estaba compartiendo de las Escrituras. Pero dice aquí que Él les abrió los ojos. El Espíritu Santo les abrió los ojos. Entonces, el Espíritu Santo es el único que nos puede dar el entendimiento de las verdades espirituales. Y el apóstol Pablo oraba por la iglesia de Éfeso para que ellos pudiesen entender las cosas espirituales. Dice así Efesios 1, 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos del entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1, 17 y 18 nos habla de que Pablo oraba para que el entendimiento, para que los ojos del entendimiento fueran abiertos y ellos puedan entender cuáles son las bendiciones que ellos tienen en Cristo Jesús, para que ellos puedan entender cuál es a la esperanza que Él les ha llamado. Entonces, también podemos leer en Primera de Juan, el capítulo 5, versículo 20 dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer cuál es el verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios desde tiempos eternos. Entonces, es el Señor mismo que nos da el entendimiento. O sea, no es un asunto simplemente intelectual, que yo leo y lo entiendo, sino que el Espíritu Santo, el Señor mismo, es el que abre nuestro entendimiento para que podamos comprender las cosas espirituales. Romanos capítulo 16, versículo 25 dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. Es Jesucristo el que nos puede abrir el entendimiento para que nosotros podamos comprender el misterio del evangelio. Y dice la palabra de Dios que este misterio estaba oculto por los siglos, pero que ahora es manifestado a los santos, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es el Espíritu Santo el único que nos puede dar este entendimiento. Entonces, también podemos ver en Filipenses capítulo 3, el versículo 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto mismo os lo revelará Dios. Este es uno de los versículos que a mí me encanta, porque nosotros podemos tener diferencias, muchas veces de criterio, muchas veces de pensamientos, muchas veces de doctrinas, y quizás algunas cosas no entendemos nosotros. Pero dice aquí la palabra del Señor de que podemos tener confianza de que en un momento Él nos va a revelar, Él mismo nos va a revelar y nos va a traer el entendimiento. Así que no tenemos que pelearnos, ¿verdad? No tenemos que pelearnos porque tú piensas diferente. Sabemos que el Señor mismo nos va a revelar y va a poner un mismo sentir, un mismo pensamiento en nosotros. Así que no debemos caer en una trampa de hacer del estudio de la Biblia, del entendimiento del Evangelio, solamente algo intelectual. No debemos caer en la trampa de confiar simplemente en nuestras capacidades, ¿verdad? Para aquellos que estudian el griego y el hebreo, muchas veces tienden a descansar en las herramientas y en su conocimiento de los idiomas, ¿verdad? Pero es necesario que el Espíritu Santo sea el que obre en nosotros para hacernos entender esas cosas. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 16 dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas,
entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia simplemente como algo intelectual, vamos a tender a torcer el verdadero significado. Y algunos lo tuercen a propósito para simplemente sacar ventaja de eso. Así que, cuando nuestro entendimiento es controlado por el Espíritu Santo y la mente de Cristo gobierna mi mente, nuestras vidas van a ser transformadas en la misma imagen de Cristo. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. 2 de Corintios 3:18. Entonces podemos dar gracias a Dios por la obra que Él ha hecho en nosotros, por la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. En primer lugar, para hacernos entender el Evangelio. En segundo lugar, para transformarnos. En tercer lugar, para que entendamos las cosas que tenemos en Cristo. Y en cuarto lugar, para irnos transformando, dirigiéndonos en esta nueva dirección, en esta nueva vida, para que yo pueda hacer la voluntad de Dios y ya no mi propia voluntad. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y continuaremos con las lecciones del crecimiento espiritual. Que el Señor